Muy bien, muchas gracias a nuestra panelista y a nuestros panelistas. Nos han pedido la palabra. Hasta ahora no tenemos muchas preguntas, así que por favor envíen sus preguntas. Pero mientras las envían y me llegan, nos ha pedido la palabra un representante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, el compañero Yuri Sinlén Quintero. Le vamos a dar entonces… es una compañera, perdón. 5 minutitos con alarma para que entonces también nos comparta su visión. Buenos días, compañeros y compañeras. Saludar desde el departamento del Putumayo la importancia de este gran foro. Las comunidades fensuagristas de Putumayo envían un cordial y caluroso saludo a todas y a todos los presentes. Y aprovechamos este escenario para informarles y compartirles lo siguiente. Yo creo que la mayoría de ustedes son conocedores de que en Putumayo hoy se cumplen 29 días de protesta social. Las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes una vez más se encuentran sobre las calles en rechazo, como siempre, a toda la implementación de políticas mineroenergéticas que atentan y amenazan el buen vivir de las comunidades campesinas y de nuestras comunidades indígenas y afro, pero además también la decisión que tomó el ANLA cuando a través de una resolución aprueba el uso del glifosato para la fumigación terrestre. Esa situación ha hecho que el departamento del Putumayo, aunque cuenta con una mesa de diálogos entre Gobierno Nacional y la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, que cumple ya 2 años el próximo 5 de septiembre, y que esos diálogos no han avanzado en nada, porque por el contrario, Gobierno Nacional en representación de Guillermo Rivera Flores en Putumayo ha mantenido una mecánica de dilatación, de deslegitimar el trabajo de la mesa regional, pero además también de atentar, estigmatizando y haciendo señalamientos contra los dirigentes, contra el equipo de defensores de derechos humanos e incluso hoy contra todo ese proceso de unidad que dio como resultado la elección popular de diputados, concejales, alcaldes y gobernadora en representación de las organizaciones sociales en Putumayo, después del ejercicio de unidad del Frente Amplio por la Unidad en este departamento. Esta situación que les cuento así, pues a grosso modo, porque el tiempo es corto, ha hecho que hoy en Bogotá se encuentre una comisión de 6 compañeros en representación de las comunidades indígenas, afro, campesinos, y quien les habla, diputada del departamento en representación de Marcha Patriótica, con el aval del Partido Alianza Verde, buscando de cierta manera que Gobierno Nacional, Presidencia, los ministerios, Naciones Unidas de Derechos Humanos y Defensoría Nacional atiendan con urgencia la situación de Putumayo. Estos 28 días de protesta nos tiene ya como resultados 36 compañeros heridos, 2 de ellos de gravedad, amenazas de órdenes de captura de manera descarada y acelerada, pero además de eso también el riesgo de que en Putumayo se pueda llevar como debe ser y que todos hoy celebramos el anuncio que dieron todos los diálogos y a paso agigantado, pues que va el tema de la construcción de paz estable y duradera que todos y todas nos hemos luchado por muchos años. Hoy Putumayo, y yo ayer lo decía en algunos medios, no podemos celebrar lastimosamente ese gran anuncio, porque mientras tenemos a los hombres y mujeres, indígenas y afros en las calles defendiéndose, pues es muy complejo poder celebrar ese anuncio que damos la total importancia. Decirles a ustedes, compañeros y compañeras, que hoy más que nunca Putumayo necesita de su solidaridad, de su apoyo, de su acompañamiento, pero además también de que todos en unidad podamos buscar esa solución urgente, que así como hoy chocó mínimamente y que no celebro
como se le ha dado el trato pues a la búsqueda de soluciones de Chocó, y que así como hoy Caquetá también está sobre las calles porque el tema mineroenergético en el sur del país es una amenaza fuerte y es un atentado contra la vida. Asimismo, entre todos y todas, busquemos el qué hacer para esta situación. En Colombia se ha querido hacer ver que el problema en Putumayo es el tema del cultivo de uso ilícito, cuando realmente el problema en Putumayo, en Caquetá, incluso me atrevo a decir que en otras regiones del país, son la aplicación y la expansión de políticas mineroenergéticas, y que ya el gobierno ha dicho que ese tema no se discute. Eso lo quieren tapar y esa situación no la quieren abordar y no la quieren discutir. Putumayo hoy está construyendo un PLADIA 2035, el Plan de Desarrollo Integral Andino-Amazónico. Putumayo hoy tiene una propuesta de sustitución construida en cada una de las comunidades y que recoge los planes de vida y los planes integrales de desarrollo de la zona de reserva campesina de Putumayo, que existe una zona de reserva campesina en Putumayo, y que recoge los planes de vida de las comunidades Nasa en Putumayo, pero que además de eso también inserta en su plan de desarrollo integral la colectividad y la pluriétnica que hace presencia en Putumayo. Yo escuchaba a la compañera del Cauca y totalmente de acuerdo con cada una de sus palabras. La afectación que hay en Putumayo, en el sur del país y en regiones fuertes de procesos organizativos es efectivamente esa, compañeros, desaparecer y acabar, primero, a los procesos organizativos y segundo, la estabilidad de nuestras comunidades étnicas y de nuestro sector campesino en el país. Contarles esto, sé que el tiempo es corto, les agradezco la intervención y de antemano pedirles la total solidaridad con el departamento del Putumayo, con Chocó, con Caquetá, con Cauca, con todo el país. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces ya hemos recibido algunas preguntas. Bien, pero entonces les voy a dar a cada uno 2 minutos para que respondan 2 minutitos porque ya estamos en la pausa. Gilberto, si quieres comentar algo o tienes alguna última palabra. De último, bueno, listo. Entonces le damos la palabra a Francia. Tengo muchas preguntas. Una pregunta es sobre el papel de la academia y cómo yo creo que la academia puede contribuir a superar pues las dificultades, digamos, que hay en los territorios y cómo puede contribuir a la reconstrucción de esos territorios y no a producir conocimiento para digamos, la hegemonía pues económica del país y de la región. Pues a mí me han dicho y he aprendido que uno o se educa para ser libre o se educa para ser esclavo. Y nos toca que pensar hoy cuál es el papel que está desempeñando la academia de manera estructural. En muchas universidades hoy hay programas sociales, pero esos programas son como programas alternativos. No son programas principales de las facultades, de las universidades, ¿sí? Y la gente que trabaja en esos programas son personas que tienen pues una sensibilidad y un compromiso, pero no se ven como parte del currículo principal de las universidades y eso es un problema. Hoy la academia también está siendo vista como una empresa, ¿sí? Y si vemos la academia como una empresa y no como la producción de conocimiento para la transformación positiva de una sociedad, pues tenemos problemas. Y yo no sabría cómo se puede cambiar eso porque yo no soy académica, pero yo sí puedo hacer las críticas de cómo la academia hoy está afectando y contribuyendo digamos, no en general, porque hay gente que está aportándole a esas transformaciones, pero
en particular producción de conocimiento que va a fortalecer a las empresas. Y por ejemplo, yo digo, en una postura radical, que la universidad debería estar revisando qué es lo que hacen sus graduados, ¿sí? Entonces muchos trabajadores sociales que salen de las academias, que van con las empresas, que les pagan yo no sé cuántos millones y van a convencer a la comunidad para que crea que el proyecto es importante, cuando el proyecto va a destruir la vida de nosotros. Entonces esa universidad debería quitarle el título pues a esa persona que está contribuyendo a destruir los derechos. Sí, entonces creo que es una cosa más de ética y de responsabilidad y como yo decía, de pensar en que somos seres humanos y más allá del conocimiento técnico y científico, es como eso puede contribuir a un más bienestar de la humanidad y del mundo. La otra pregunta es sobre la presencia de una zona de veredal que va a ser en Buenos Aires, Cauca. Suárez y Buenos Aires eran un solo territorio, pero administrativamente pues lo dividieron, pero seguimos siendo la misma gente. Y parte es que hemos vivido el conflicto armado en carne propia, como ya lo había dicho antes, ¿sí? Por distintos actores. Y hoy pues tenemos muchas preocupaciones. Quizás no podemos definir ahora mismo cuáles van a ser los impactos porque no se ha dado el proceso, pero sí tenemos preocupaciones frente a la garantía de los derechos étnicos territoriales de la gente que está ahí. Y por eso nosotros insistimos 3 años en que el acuerdo de Cuba tendría que tener un capítulo étnico, que inicialmente nos dijo el gobierno, sí, en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, no, es que ustedes no necesitan participar allá en Cuba porque el acuerdo es un acuerdo general. Y yo le dije, ¿acaso usted olvida que la protección de la diversidad étnica y cultural de este país también es de interés general? ¿Sí? Y hemos estado 3 años insistiendo y han dilatado el proceso y han manipulado el proceso hasta que ayer viajó un grupo de la Comisión Étnica para la Paz que pudieron insertar parte de un capítulo étnico en el acuerdo final que permitiera establecer principios, salvaguardas y garantías frente a los derechos nuestros, porque teníamos serias preocupaciones o tenemos serias preocupaciones frente a la implementación de los acuerdos versus los derechos étnicos territoriales de los pueblos, ¿sí? Y, bueno. Bueno, y lo otro que cómo hemos resistido y cómo podemos seguir, más o menos es cómo se ha visto afectada nuestra organización y cómo hemos resistido en el territorio, pues nosotros nos hemos constituido en consejos comunitarios a partir de la Constitución del 91, que en un artículo transitorio, que ni siquiera fue la Constitución, un artículo transitorio reconoció los derechos de las comunidades étnicas afrocolombianas y reconoció sus territorios ancestrales y colectivos, y hemos venido ejerciendo gobierno propio, hemos venido desarrollando planes de vida, planes de buen vivir, ¿sí? Desde nuestra visión como pueblo, un poco para confrontar también esa otra visión y para decir una visión alternativa de ese modelo de desarrollo hegemónico. Y pues eso nos ha costado mucho, nos ha costado amenazas, nos ha costado desplazamiento, nos ha costado masacre en el territorio, nos ha costado violación a los derechos humanos de manera permanente. La mayoría de los dirigentes del norte del Cauca hoy tienen amenazas encima de actores armados por disputarnos los derechos, pero seguimos resistiendo y como dije antes, lo importante de este proceso es podernos articular, es poder tender esos lazos de solidaridad entre pueblos y yo creo que eso es lo que nos permite seguir adelante. Yo creo que uno de los mecanismos que hemos usado mucho de protección ha sido el derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento previo libre e informado, que el Estado lo ha bombardeado y ha dicho es que es un obstáculo para el desarrollo. Y hemos dicho, pues sí, estamos obstaculizando el desarrollo, porque un desarrollo que está afectando la salud, un desarrollo que hoy
permite que los niños afrodescendientes e indígenas estén muriendo de hambre en este país, un desarrollo que nos está desterritorializando y desplazando, pues no es un desarrollo, y por tanto pues tenemos que hacer obstáculo a lo que un profesor decía aquí, un desarrollo para la muerte. Bueno, aquí los compañeros han planteado básicamente tres órdenes de problemas: el problema de la minería, el problema de las sidres, voy a explicar qué son las sidres, y el tema de la institucionalidad. Primero, las sidres. Sidres, la sigla de Zonas de Interés en Desarrollo Rural, Económico y Social. Sidres. Con respecto a la minería, vale señalar lo siguiente: todo el proceso actual del ciclo económico ha sobrevalorizado los recursos mineros y nosotros estamos dentro de esa dinámica. Colombia es un país que desde su nacimiento está vinculado a las exportaciones mineras, pero en este evento se han sobrepuesto en términos de su papel dentro de la economía a lo que ha sido la agricultura. Sin embargo, el gran tema es que difícilmente, y digo difícilmente siendo amable, pueden coexistir la minería y los asentamientos humanos. Es el mismo espacio, son las mismas aguas, son los mismos suelos, es el mismo potencial de vida sobre el que están actuando el uno y el otro. La agricultura, ampliándolo, la agricultura productora de alimentos ampliándolo, la minería destruyéndolo. No hemos encontrado una opción real. Seguramente algunos países, en el caso de la cuenca del Ruhr, etcétera, se han explorado posibilidades de reponer los daños, pero ese no es el caso nuestro. Las empresas que invierten acá lo hacen con una lógica propia del capital, el máximo de ganancias con el mínimo de inversión, y dentro de ese mínimo de inversión está obviamente la restitución del patrimonio ambiental. No hay ganancias dentro de esos cálculos si se va a asumir la restitución ambiental. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, nosotros estamos casi que ante ese dilema de que la mejor minería es la que no se hace. Sé que es una polémica muy grande, pero el caso de México, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Perú y el más doloroso, a mi manera de ver, el caso de Sudáfrica, muestran los efectos de la minería en un país que intenta encontrar un camino para su propio desarrollo. Es decir, la destrucción de muchas de las iniciativas del Congreso Nacional Africano, el arrinconamiento que se produce contra la dirigencia del Congreso Nacional Africano por parte de las empresas mineras, las masacres que después del proceso de la liberación de Sudáfrica se han producido, nos indican que difícilmente ese va a ser un camino de solución para los problemas del pueblo sudafricano y de nuestros pueblos en general. Los pueblos tradicionales, las comunidades afro en Colombia, algunas comunidades campesinas han desarrollado formas tradicionales de minería que obviamente no resuelven las demandas y las expectativas de las grandes mineras, pero precisamente en el terreno en el que nosotros nos estamos adentrando, librándonos de la guerra, nos implica la posibilidad de comenzar a construir otro tipo de salidas. Entonces la minería no puede decirse que es el sino de nuestros pueblos, no es el sino de nuestros pueblos. Como dice la compañera, recordando a Boaventura, otro camino es posible, otro mundo es posible. Con respecto a las sidres, estamos en la misma situación. La situación de que están entrando a competir con el apoyo del Estado por las áreas para los campesinos, por las áreas de sobrevivencia de las comunidades campesinas. Es decir, no es simplemente ampliar unas unidades para que se produzca un poco más de alimentos, es de supervivencia lo que tenemos nosotros en el futuro inmediato. Las cifras del censo nos muestran que el arrinconamiento de la pequeña y aún de la mediana propiedad es un proceso que hay que parar de una u otra manera. Tenemos la posibilidad de hacerlo por vías pacíficas, ojalá se respete el espíritu de los acuerdos y se imponga la salida política a los conflictos. De lo contrario, tenemos nubes en el horizonte,
y nuestros pueblos se están preparando para confrontar esas nubes. Entonces, o encontramos un camino de paz o nuevamente vamos a entrar en una perspectiva de confrontaciones violentas. Eso es lo que nosotros en términos realistas tendremos que ver. Sobre la institucionalidad. Me excusan ustedes, pero yo creo que Dios es grande. Dios es grande y produjo la crisis más profunda de la institucionalidad colombiana. Una crisis que empezó desde hace muchos años, desde los años 90, los mismos gobernantes, el modelo económico, el Banco Mundial, pusieron al país en el camino del desmantelamiento de su institucionalidad. Esto ha sido una ruta que tiene su última expresión en la creación de estas agencias que nacieron desprestigiadas. No tuvieron que recorrer el largo camino de las instituciones agrarias para desprestigiarse, nacieron desprestigiadas. Pero eso tampoco es un destino. Lo que hemos visto nosotros, y hay una serie de experiencias, inclusive una compañera de la academia, Diana Moreno, abogada, exitosa, autora de una tesis sobre los procesos de reservas campesinas en el sur del país, ha escrito un bellísimo trabajo que se titula El Estado somos nosotros. Se comienza a identificar la ruta, no digamos de la destrucción o de la suplantación total y definitiva del Estado, pero de cómo se va construyendo un camino para resolver lo que la gente necesita que le resuelvan, porque la gente lo está resolviendo. Y me parece que es tarea de la academia, tarea de todos nuestros medios, de nuestros interlocutores, de ustedes, ayudar a arrojar luces sobre cómo vamos a construir una nueva institucionalidad, que no viene de arriba, porque ya demostró que no puede hacerlo, que tiene que salir de la solución que están buscando y construyendo las propias comunidades. No quisiera ampliar más. Muchas gracias. Bueno, creo que un minuto. Es sobre el referendo que está impulsando la dignidad agropecuaria, algunas ONG y otras organizaciones que están trabajando en este tema de llevar a cabo o de impulsar un referendo para reformar los artículos 64, 65 de la Constitución Nacional. Bueno, ¿cómo se encuentra la cumbre con esta propuesta? Yo creo que, digamos, son propuestas que se articulan en las exigencias históricas que han hecho las organizaciones campesinas, en el marco del reconocimiento de los derechos campesinos, en el marco del reconocimiento de reconocer al campesinado como un actor social y político que le presta a la sociedad un invaluable, digamos, servicio, si se puede llamar así. Pero en general, el referéndum que propone las dignidades con la propuesta que tiene la cumbre, que ha presentado el gobierno y que está en la mesa de negociación, digamos, se articulan perfectamente. Lo único es que el referendo pretende reformar la Constitución a través de un acto legislativo y la cumbre pretende a través de, digamos, del consenso con el gobierno que esos acuerdos también se lleven a la Constitución Nacional. Y en el tema de la movilización, ¿qué viene hacia adelante? Bueno, lo que viene hacia adelante es cómo vamos, que el gobierno cumpla con los acuerdos que ha hecho con la cumbre agraria, que ha hecho con los movimientos campesinos, indígenas, y igualmente cómo se van a implementar los acuerdos de La Habana, porque los acuerdos de La Habana no es una cosa por allá, digamos, ajena a nosotros. Tiene que también ser concertados esos acuerdos con las organizaciones campesinas, indígenas, afro, que efectivamente, como nosotros vemos y como dice la compañera Francia, los indígenas y los afros lograron que a última hora se incluyera en los acuerdos de La Habana el punto sobre etnias que el gobierno no quiere reconocer y que nosotros lo hemos propuesto en la cumbre agraria. Entonces, lo que nos espera, compañeros, es el fortalecimiento de la organización, el fortalecimiento de la unidad, porque yo creo que hay una cosa:
no podemos seguir andando cada quien por su lado. O sea, no podemos darnos esos lujos, salvación agropecuaria por allá, la cumbre por acá. No, tenemos que unirnos. Si queremos que efectivamente los pueblos del campo triunfen, tenemos que unirnos. Si seguimos desunidos, pues las políticas se nos van a imponer con paz o sin paz. Entonces yo creo que hace necesaria la unidad para la movilización, para la acción, para la articulación y para tener una mayor capacidad de incidencia política a través del diálogo con el gobierno nacional, sea con este o sea con el que venga. Pero finalmente las organizaciones tienen que tener la capacidad de unidad para decir, la cosa no es por donde dicen ustedes, sino por donde decimos nosotros. Y para eso hay que tener capacidad de movilización y de fuerza. Muy bien, muchas gracias entonces por la atenta participación. Un anuncio final. Me han pedido que los invite a todos muy cordialmente al foro El papel de la mujer campesina en la coyuntura colombiana, que está organizado por la CLOC Colombia, hoy a las 2 de la tarde en el aula C401. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias, Sofía. Como se dieron cuenta, comenzó el posconflicto. La tarea es larga. Vamos a correr el trabajo de inicio de mesa media hora para que ustedes puedan tomar su café. Entonces, a las 11 de la mañana inician las mesas, 15 minutos antes estarán las monitoras aquí anunciando los lugares. Muchísimas gracias por su participación.